un enfoque diagnóstico clínico basado siempre en la fisiopatología, que es lo más importante para ustedes, y el enfoque diagnóstico paraclínico, algo del ecocardiograma, que es parte del gol estándar del diagnóstico para muchas de las cardiopatías, que nos permite hacer luego un manejo racional y algunas conclusiones al final de la charla. Esta es una de las definiciones más completas que podemos ver de lo que es una cardiopatía congénita. Miren que una cardiopatía congénita es una anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos intratorácicos que de forma real o potencial va a tener un significado funcional y que se origina durante el desarrollo embrionario cardiovascular. Recuerden que entre la segunda y la séptima semana de gestación es cuando se desarrolla el corazón, los grandes vasos, la parte venosa. Esas cardiopatías obviamente están presentes al momento del nacimiento y deberían ser diagnosticadas in útero. Ese es un artículo del 2009 que lo traje a colación porque resume varios de los principales centros cardiovasculares en Latinoamérica. Tanto en Argentina como en Brasil están varios de los centros que han desarrollado hitos en cirugía cardiovascular pediátrica en congénitas, y en Colombia pues la Fundación Cardioinfantil, la Clínica Chayo, la Cardiovascular de Bucaramanga, Cardiovascular de Soacha, pues son instituciones muy importantes. Entonces recuerden que la formación del corazón y de los grandes vasos se da básicamente entre la segunda y la séptima semana de embarazo. Es cuando se da la formación de las cavidades cardíacas, de la porción auricular, ventricular y los grandes vasos. Es cuando se da la aceptación de los ventrículos y las aurículas, así como la formación de las válvulas sigmoideas, las válvulas auriculoventriculares, la compactación del ventrículo izquierdo y la formación del árbol coronario con los patrones de Jacob y de Leiden que conocemos y que veremos en un futuro. Vamos a ver cómo realizar un enfoque integral y cómo hacer el diagnóstico de las cardiopatías congénitas en un recién nacido o en un lactante como este o en un niño mayor. La idea es que esto no se convierta en un quebradero de cabeza para ustedes cuando estén en el rural, cuando estén en un servicio de urgencias y llegue un niño con cardiopatía, sino que aprendamos a desarrollar un enfoque diagnóstico clínico con una muy buena relación médico-paciente, basados en una muy buena anamnesis, una muy buena historia clínica, un muy buen examen físico que nos permita determinar en estos pacientes cómo está el corazón, cómo están los grandes vasos y si hay algún tipo de cardiopatía congénita. En ese enfoque clínico, ustedes como médicos van a empezar el ABC de la evaluación, la vía aérea, la ventilación, la circulación y luego el CAB en el manejo, donde prima la circulación, luego la vía aérea, luego la ventilación. Además de todo el examen y de la parte diagnóstica inicial, nos vamos a hacer algunas preguntas que nos van a guiar hacia el tipo de cardiopatía congénita. Entonces nos vamos a preguntar si existe cianosis en nuestro paciente, cómo está el flujo sanguíneo pulmonar, existe compromiso izquierdo o derecho, hay algún ventrículo dominante y si existen signos directos o indirectos de hipertensión pulmonar. Miren que el espectro de pacientes que vemos puede ser bastante heterogéneo, todos los rangos de edad, recién nacidos, lactantes, niños mayores, diversas razas, diverso género y enfoque diagnóstico clínico basado siempre en una muy buena historia. Preguntar muy bien sobre los antecedentes maternos, si existe antecedente de consumo de alcohol durante el embarazo, de litio, de AINES, de ácido retinoico, porque miren las asociaciones tan importantes. Recuerden lo que es el síndrome alcohólico fetal, donde además de las manifestaciones diversas que pueden presentar estos bebés, puede haber mayor incidencia de comunicación interauricular e interventricular. El consumo materno de litio está asociado con más frecuencia de anomalía de Epstein, ácido retinoico con cardiopatías troncoconales, como la transposición de grandes arterias, la tetralogía de Fallot y el truncus arterioso. Consumo materno de ácido valproico está muy ligado a más incidencia de comunicación interauricular, interventricular, estenosis aórtica, coartación aórtica y atresia pulmonar con septum íntegro. Y los AINES pueden alterar los procesos de maduración del ductus y tener alteraciones a ese nivel. Hay algunos factores prenatales que están muy asociados a compromiso cardiovascular, como la diabetes materna, que está asociada a hipertrofia septal asimétrica. El lupus eritematoso sistémico predispone para que los bebés nazcan con bloqueo auriculoventricular completo congénito. Es la causa más frecuente de bloqueo AB congénito completo. Pacientes, la rubiola y este tipo de cosas que ya no vemos, pues gracias a la vacunación y a todas las campañas que se han hecho, pero se asociaba muy frecuentemente a ductus y estenosis pulmonar periférica, el uso de aspirina con hipertensión pulmonar,
y las infecciones virales in útero con miocarditis aguda in útero, hidros fetales. Recuerden que anomalías cromosómicas pueden cursar con más frecuencia e incidencia de cardiopatías congénitas. Este fenotipo de las niñas que ustedes ven acá es bastante familiar, trisomía 21 o síndrome de Down. Más del 40 o 50% de estos niños tienen cardiopatías congénitas, siendo especialmente frecuentes el ductus arterioso, la comunicación interventricular, el canal auriculoventricular, que es muy propio de los niños con Down, y la tetralogía de Fallot. La trisomía 13 y 18, recuerden los síndromes de Patau y Edwards, son sumamente graves y dan una mortalidad a muy temprana edad. Más del 85% de estos pacientes pueden cursar con cardiopatías congénitas como comunicación interventricular, coartación de la aorta, displasias polivalvulares y cardiopatías mucho más complejas. Y las niñas con síndrome de Turner, recuerden que más del 35% de ellas cursan con cardiopatía congénita, y eso es pregunta de examen, siendo la más frecuente la coartación aórtica y la válvula aórtica bicúspide. Otro tipo de alteraciones genéticas, por ejemplo, estos niños que tienen un fenotipo muy particular y con el cual ustedes se van a ir familiarizando, son niños que presentamos aquí en la imagen, estos dos casos, tienen síndrome de Noonan. Más de un 50% de estos niños se asocian con cardiopatía congénita, siendo especialmente frecuente la estenosis pulmonar, la comunicación interauricular y las miocardiopatías, que tienen como característica que son biventriculares. La asociación CHAR, recuerden pacientes que tienen coloboma, alteraciones cardíacas, alteraciones renales, pueden tener más de un 80% de cardiopatías congénitas, importantes siendo frecuente la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y el ductus. La asociación Bacter, que miren que cada vez le asociamos más letras a la sigla, a la palabra, más del 70% tienen cardiopatías, siendo especialmente frecuentes la comunicación interventricular y la tetralogía de Fallot. El síndrome de Williams va a tener más de un 75% asociado a cardiopatía. Miren estos fenotipos de estas dos niñas con síndrome de Williams, una carita como alargada, como de duende, donde más del 75% de ellas cursa con compromiso cardíaco, siendo frecuente la estenosis supravalvular arterial aórtica o supravalvular pulmonar. Es muy raro tener un niño con estenosis supravalvular aórtica o pulmonar que no tenga síndrome de Williams. Y recuerden el síndrome de George, que es la de lesión del 22q11, que son pacientes que tienen inmunodeficiencia humoral y celular, agenesia o hipoplasia de timo, hipocalcemia por alteración en la paratiroides y cardiopatía congénita en más del 85% de los casos. En ellos las cardiopatías más frecuentes son la interrupción del arco aórtico y el truncus arterioso. Aquí al final, en esta imagen abajo en la derecha, tienen un paciente con un síndrome de Marfan congénito. No es el fenotipo que uno está acostumbrado a ver, que es de niños un poco mayores, alargados, longilíneos, con aracnodactilia, con pectum excavatum y con una envergadura mayor que la talla, sino que son pacientes que tienen este fenotipo muy característico de caquexia cardíaca, porque son niños que tienen insuficiencia aórtica o mitral muy severa que los lleva tempranamente a la falla cardíaca cuando este trastorno debuta en el periodo neonatal. Es el llamado Marfan congénito. Desafortunadamente el pronóstico en estos niños con compromiso severo en la mitral y en la aorta es muy pobre y pueden fallecer tempranamente por falla cardíaca. En el enfoque clínico partimos de los signos vitales que ustedes toman muy bien todos los días: frecuencia cardíaca, tensión arterial, cómo está la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, evaluar los pulsos, el llenado capilar, todos los signos de perfusión como el estado de conciencia, la perfusión cutánea, el gasto urinario, y evaluar siempre si hay signos de hipoperfusión tisular, hiperdinamia precordial, que puede ser del ventrículo izquierdo, del derecho o biventricular. Saber auscultar muy bien a los pacientes y determinar las características de los soplos cardíacos que ellos puedan tener y si hay ingurgitación yugular o edemas. Miren que son poblaciones muy heterogéneas, niños de distintos matices, donde debemos empezar con una muy buena historia clínica, inspección, palpación y ya de último la auscultación. Recuerden que la auscultación es una ciencia muy importante donde deberíamos auscultar a estos pacientes en sentido cefalocaudal. Si es un lactante menor, no olviden auscultar las fontanelas. Y suena cómico el cardiólogo auscultando la fontanela del bebé, pero aquí podemos diagnosticar fístulas arteriovenosas, fístulas y malformaciones en sistema nervioso central basados en la auscultación.
Esos focos auscultatorios que ustedes aprendieron para los adultos no funcionan para todos los casos de cardiopatías en edad pediátrica. Miren que pacientes, por ejemplo, con transposición de grandes arterias o con ventrículo único o con dextrocardia dextroapex, pues en ellos ya no aplicarán los focos típicos auscultatorios aórtico, pulmonar, mitral y tricuspidio. Entonces debemos hacer una localización más topográfica y decir, por ejemplo, este niño tiene un soplo sistólico de predominio en segundo espacio intercostal con línea parasternal izquierda, por ejemplo. Es mucho más útil esta localización topográfica para hacer una ubicación adecuada de los soplos que pueden ser sistólicos, pueden ser diastólicos o pueden ser continuos. Los sistólicos, pues eyectivos o regurgitativos, los diastólicos regurgitativos o de llenado, y los continuos o sistodiastólicos que van durante todo el ciclo cardíaco y pueden ser secundarios a ductus arterioso o a fístulas arteriovenosas. La clasificación de 1 a 6 que ustedes conocen, donde la diferencia entre 3 y 4 es la presencia de frémito o tril, que es un hallazgo a la palpación básicamente, y no olvidar la medición de la saturación pre y postductal. Esa saturación pre y postductal tiene que ser realizada en todos los recién nacidos en las primeras 24 horas de vida y hace parte del tamizaje universal de las cardiopatías congénitas. Entonces partimos de una historia clínica, un examen clínico completo y medición de la saturación pre y postductal. Lo normal es que la saturación pre y postductal sean muy similares o con una diferencia menor a 3 puntos. Si la diferencia es mayor a 3 puntos, ya estamos en una condición anormal, donde podemos tener o un paciente que tenga saturación preductal mayor que la postductal, por ejemplo, que sature preductal 98% y postductal 80%. Eso es totalmente anormal y puede deberse a varias razones, a varias cosas. Una de ellas es que el paciente seguramente va a tener ya el ductus abierto con cortocircuito derecha-izquierda, por lo tanto tiene hipertensión pulmonar severa suprasistémica. En ese caso, pues hay que hacer un estudio completo, radiografía de tórax, ecocardiograma, evaluar muy bien si el paciente tiene, por ejemplo, una coartación aórtica severa o una interrupción del arco aórtico o una hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En el otro extremo nos puede llegar un niño que tenga una saturación preductal menor que la postductal, que sature preductal, por ejemplo, 70% y que postductal mejore a 85%. Si eso sucede en su paciente recién nacido con sospecha de cardiopatía, lo primero que hay que pensar es en fisiología de transposición, una transposición de grandes arterias, donde del ventrículo derecho está saliendo la aorta, del ventrículo izquierdo está saliendo la pulmonar, y los vasos salen en paralelo, hay una circulación en paralelo, donde los únicos sitios de mezcla van a ser la CIA, comunicación interauricular o foramen oval, y el ductus. Si ese paciente tiene un ductus arterioso permeable con cortocircuito derecha-izquierda, quiere decir que además de la transposición, tiene hipertensión pulmonar severa suprasistémica. Ya con esos datos tenemos el diagnóstico, llamamos al cardiólogo y ya el ecocardiograma nos van a confirmar esto que ustedes ya saben. Un paciente con transposición de grandes arterias es una cardiopatía ductus dependiente que requiere rápido inicio de prostaglandinas y aquí es peor colocar oxígeno suplementario que no ponerlo. Entonces son pacientes en los cuales no recomendamos iniciar oxígeno suplementario porque el oxígeno será un estímulo muy importante para que el ductus se cierre. El diagnóstico electrocardiográfico es muy importante y más adelante podemos hacer en otra ocasión un taller de electrocardiografía y arritmias, que es muy interesante y que yo realizo casi todos los años con los residentes y es muy taquillero, donde les enseño estos 9 pasos. Siempre que vayan a analizar o interpretar un electrocardiograma, el primer paso es la clínica del paciente. Saber qué edad tiene el niño, por qué le pidieron el electro, si está tomando medicamentos, si tiene alguna cardiopatía. Luego evaluamos el ritmo para saber si está en un ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca o frecuencia de pulso, que las ondas P vayan seguidas por QRS normales, miramos si el QRS es angosto o es ancho, si hay artefactos, si hay un PR normal, si hay regularidad entre los segmentos PP y RR, y siempre miramos si existe un patrón electrocardiográfico característico. Por ejemplo, tener PR corto y onda delta, pues es típico de un síndrome de precipitación llamado síndrome de Wolff. Parkinson-White, donde el paciente hace arritmias, hace taquicardias supraventriculares por vía anómala, que generalmente es la biología nos ayuda muchísimo en el abordaje integral de los pacientes. Es una placa de horas que es una cardiomegalia global muy, muy severa, con bohemia, miren que el paciente flujo pulmonar sentido,
típico en un paciente con anomalía de Epstein, una anomalía de Epstein. Recuerden que la anomalía de Epstein es una implantación baja, anómala, de la valva septal y posterior de la tricúspide por alteraciones en los fenómenos de delaminación. Recuerden que estas valvas se originan por delaminación a partir de la pared del ventrículo derecho. En este caso, la válvula queda muy adosada a la pared ventricular y su implantación queda muy apical, muy hacia el ápice, haciendo que se forme poco ventrículo derecho funcional. Todo esto será ventrículo derecho atrializado y una megaurícula derecha. Muchos de ellos van acompañados de obstrucción al tracto de salida hacia la pulmonar, lo cual configura un estado de oligoemia pulmonar. Ya cuando clasificamos las cardiopatías congénitas en general, pues esta es la clasificación más sencilla para ustedes. No cianosantes y cianosantes. Las no cianosantes se pueden dividir en las de flujo pulmonar aumentado y flujo pulmonar normal, y las cianosantes en flujo pulmonar aumentado o flujo pulmonar disminuido. Vamos a desglosar cada grupo. Las más frecuentes son las no cianosantes con flujo pulmonar aumentado. Recuerden que las cardiopatías congénitas tienen una frecuencia de 1 por cada 100 recién nacidos vivos, 1%. De esos, las más importantes y las más frecuentes son las comunicaciones interventriculares y en segundo lugar el ductus arterioso permeable o persistente y en tercer lugar la comunicación interauricular. Entonces, en este grupo de cardiopatías no cianosantes con flujo pulmonar aumentado están las cardiopatías más frecuentes, esas tres que les digo, asociadas también al canal auriculoventricular, que es más frecuente en los niños con síndrome de Down, y la ventana ortopulmonar, que es bastante rara. El segundo grupo de cardiopatías no cianosantes son las de flujo pulmonar normal, donde están las obstrucciones del lado izquierdo del corazón. Entonces está la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la coartación de la aorta y la interrupción del arco aórtico. Las cianosantes, entonces, las vamos a dividir, son más complejas, en flujo pulmonar aumentado y flujo pulmonar disminuido, aunque hay otra clasificación un poco más interesante fisiopatológica que les mostraré más adelante. La cardiopatía por excelencia cianosante con flujo pulmonar aumentado es la transposición de grandes arterias. También está el truncus arterioso, el drenaje venoso pulmonar anómalo total, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y el ventrículo único. Y dentro de las de flujo pulmonar disminuido, la cardiopatía por excelencia es la tetralogía de Fallot. También está la estenosis pulmonar severa, la atresia pulmonar, la atresia tricuspidia y la anomalía de Epstein que les acabo de mostrar. Hay otra clasificación fisiopatológica muy interesante que es aplicable sobre todo para las cianosantes. Esas cianosantes las podemos dividir en las cardiopatías con cortocircuito derecha-izquierda, fisiología de transposición y situaciones de mezcla obligada. Entonces vamos a empezar por las no cianosantes que pueden cursar con cortocircuitos de izquierda a derecha. Entonces aquí está la comunicación interauricular. Bien que la comunicación interauricular es un defecto del tabique interauricular, donde el defecto más frecuente es la comunicación interauricular tipo ostium secundum, que está en toda la porción medial acá del tabique interauricular. Se genera un cortocircuito de izquierda a derecha, como lo ven acá. Los defectos pretricuspidios, como la comunicación interauricular, dilatan más cavidades derechas, entonces va a haber dilatación de la aurícula derecha, del ventrículo derecho por sobrecarga de volumen. Ese exceso de volumen se va a la circulación pulmonar, haciendo que estos pacientes después de la segunda o tercera década de vida puedan desarrollar hipertensión pulmonar. Es muy raro tener un paciente con comunicación interauricular que desarrolle hipertensión pulmonar en la primera década de vida. Si les llega a ese caso, siempre estudien y busquen otras causas asociadas de hipertensión pulmonar. Un tipo menos frecuente de comunicación interauricular son las comunicaciones interauriculares tipo ostium primum, que lo vemos en esta porción inferior del tabique. Es típico de los pacientes también con síndrome de Down y va a generar cortocircuito izquierda-derecha. Otro tipo de comunicaciones son la tipo seno venoso superior, seno venoso inferior y seno coronario, que es muy rara. Normalmente estos pacientes no se operan antes de los 3 años de edad, a no ser que tengan un defecto demasiado grande con mucha repercusión hemodinámica. Ya después de los 3 años de edad podemos hacer un cierre quirúrgico o por cateterismo de la comunicación interauricular dependiendo del tamaño y de la calidad de los bordes si es ostium secundum. Si es cualquiera de las otras variedades que les nombré, siempre el cierre será quirúrgico. Comunicación interventricular, miren que es un defecto del tabique interventricular, genera un cortocircuito de izquierda a derecha. Las comunicaciones interventriculares más frecuentes son las perimembranosas, luego vienen las musculares y ya con menos frecuencia las que son del tracto de entrada y las que son
supracristales o subpulmonares. Este tipo de comunicaciones interventriculares, dependiendo del tamaño, pueden generar repercusión hemodinámica. Dilatación de cavidades, como es un defecto postricuspidio, dilatan más las cavidades izquierdas porque aumenta el flujo que va a la circulación pulmonar, aumenta el retorno que viene por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, generando dilatación de las cavidades izquierdas. Eso sí, pueden hacer hipertensión pulmonar más tempranamente, pueden tener repercusión, el tamaño se relaciona con el tamaño del anillo aórtico. Si es mayor al 100% del tamaño del anillo aórtico, se considera una CIB amplia o grande. Si es entre el 50 y el 100% es de tamaño moderado, y es pequeña si mide menos del 50% del anillo aórtico. El ductus arterioso persistente es otra de las cardiopatías muy frecuentes, es más frecuente incluso que la CIB en la altura, por encima de 2.200, 2.500 metros de altura, por el efecto de la hipoxia hipovárica. Básicamente comunica la aorta con la pulmonar, generalmente lleva cortocircuito izquierda-derecha, es una estructura necesaria para la vida fetal, pero cuando el bebé nace normalmente se cierra en los primeros días de vida. Si no se cierra, pues queda persistente, generando cortocircuito a la circulación pulmonar y generando que aumente el retorno venoso a las cavidades izquierdas, lo cual me va a generar dilatación de esas cavidades izquierdas como signo de repercusión, hiperflujo pulmonar e hipertensión pulmonar. Esa es una placa de tórax de un paciente que tenía un ductus arterioso permeable muy grande, que no se diagnosticó a tiempo. Miren que tiene un botón aórtico elongado, una cardiomegalia más extensa de cavidades izquierdas y mucha congestión e hiperflujo pulmonar, incluso llegando a tener algunas zonas de edema pulmonar. El canal auriculoventricular o canal AB es una suma de varios defectos en su forma completa. Miren que tiene una CIA del tracto de entrada, una CIA tipo ostium primum, una comunicación interventricular del tracto de entrada posterior y una sola válvula auriculoventricular, la cual generalmente está compuesta por 5 válvulas, genera todos estos vectores de flujo que finalmente llevan la sangre al ventrículo derecho, arteria pulmonar. Es de las cardiopatías que más tempranamente causa hipertensión pulmonar y por eso debe ser operado tempranamente, idealmente entre los 3 y los 6 meses de edad. Ya después puede ser tarde y el paciente tener hipertensión pulmonar severa. La ventana aortopulmonar es muy rara, miren que es una comunicación entre la aorta ascendente y el tronco de la pulmonar, puede ser proximal, distal, total o intermedia, pero pues realmente es un defecto muy raro, genera cortocircuito de izquierda a derecha y puede ocasionar hipertensión pulmonar tempranamente. Cardiopatías no sinusantes obstructivas, pueden ser obstrucciones de los tractos de entrada y de los tractos de salida. En los tractos de entrada tenemos la estenosis mitral, la válvula mitral en paracaídas, el corte atratum y la estenosis valvular tricuspidia. Entonces miren esta imagen de ecocardiografía, que es una imagen invertida. Esta es la aurícula izquierda dilatada, esta es la válvula mitral y miren esta membranita o anillo supramitral que genera obstrucción. Eso es un anillo supramitral y esta es la configuración aquí abajo que ven de una válvula mitral en paracaídas. ¿Por qué se dice en paracaídas? Porque el paciente tiene un solo músculo papilar desarrollado y todas las cuerdas tendinosas van y se insertan en ese único músculo papilar que está bien desarrollado. Eso genera insuficiencia y estenosis de la válvula mitral y en la imagen de ecocardiografía y en patología se ve como si fuera un paracaídas donde las valvas anterior y posterior de la mitral serían la bolsa del paracaídas, esas son las cuerdas del paracaídas, las cuerdas tendinosas y el músculo papilar que está bien desarrollado sería como el paracaidista. Entonces se ve esa imagen en parachute y por eso se denomina esta imagen como válvula mitral en paracaídas, que puede ser parte de un síndrome que llamamos el síndrome de Chon, que lo conforma esta válvula mitral en paracaídas con otras obstrucciones del lado izquierdo del corazón. Se llama Chon, S-H-O-N-E, síndrome de Chon. Otra patología interesante, pero rara, es el corte de atratum. Esta es una imagen de una de las brigadas que hacemos en la cardio, de un paciente de 4 años que nos llega a una brigada, tenía disnea progresiva durante los últimos meses, le hice el ecocardiograma y miren que lo que tenía era un corte de atratum sinister, se llama, una membrana que divide en 2 cavidades la aurícula izquierda. La primera persona que describió esta patología pensó que el niño tenía 1, 2 y 3 aurículas, por eso lo denominaron corte de atratum, pero realmente es un receso embrionario que persiste y que nos divide en 2 cámaras la aurícula izquierda y puede ser obstructiva o no. En este caso estaba empezando a ser obstructiva, el foramen en esa membrana se estaba empezando a cerrar y fue cuando empezó a presentar clínica de disnea. Obstrucciones en los tractos de salida, puede ser la estenosis valvular aórtica,
pulmonar, la estenosis periférica de ramas. Miren aquí en la imagen una válvula aórtica normal, trivalva, lo que yo llamo el signo del Mercedes-Benz invertido, donde este es el seno coronariano izquierdo, el seno coronariano derecho y el seno no coronariano, con esta imagen del Mercedes-Benz invertido. Si es un paciente con una válvula aórtica reumática, se ve esclerosada, engrosada, con limitación en la apertura y en el cierre. Viene una válvula calcificada en un paciente muy mayor de edad, con una válvula muy dañada, y la válvula aórtica bicúspide, que es frecuente, el 2 a 3% de la población general puede tener válvula aórtica bicúspide. Incluso en el grupo de ustedes, alguno puede que tenga válvula aórtica bicúspide y no lo sepa. Puede ser asintomático inicialmente y el diagnóstico lo hacemos por ecocardiografía. Una estenosis subaórtica, una membrana subaórtica, miren que está obstruyendo parcialmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí una válvula mitral en paracaídas, una membrana subaórtica. Y la coartación de la aorta, que es una cardiopatía obstructiva por excelencia del lado izquierdo del corazón, donde miren aquí la aorta ascendente, la aorta transversa, los vasos supraórticos, y miren con las flechas roja y verde la zona de la coartación, una coartación extensa. Miren acá el ductus, que es enorme, entonces es más grande que la aorta ascendente. Esos pacientes, si tienen menos de un año de edad, todos son quirúrgicos, y si es una coartación simple en mayores de edad, podemos hacer la corrección por cateterismo ingresando un catéter balón, se infla el balón, aquí ya está la cintura de la coartación, aquí está totalmente inflado el balón, corrigiendo el sitio de la coartación aórtica. Ya cuando hablamos de cardiopatías cianosantes, el tema se vuelve mucho más complejo, porque aquí ya tenemos cardiopatías de mucha mayor severidad, de mayor complejidad, con más repercusión clínica. Entonces me gusta mucho más enseñarles esta clasificación fisiopatológica que nos divide a las cardiopatías cianosantes en cortocircuitos de derecha a izquierda, fisiología de transposición y situaciones de mezcla obligada. Entonces, en el primer grupo, el ejemplo típico es la tetralogía de Fallot. En el segundo grupo, pues obviamente la de transposición de grandes arterias. Y en el tercer grupo, el drenaje venoso pulmonar anómalo total. Entonces, vamos a empezar a desglosar cada uno de estos tres grupos fisiopatológicos de cardiopatías congénitas cianosantes. Primer grupo, entonces las de cortocircuito derecha-izquierda, la cardiopatía por excelencia en este grupo es la tetralogía de Fallot, que es el ejemplo típico de cómo una monología embrionaria puede desencadenar una tetralogía anatómica. Entonces, el defecto embrionario inicial es un desplazamiento anterior y a la derecha de este septo conal, que es el que divide la porción aórtica de la porción pulmonar. Al desviarse, nos quita espacio para el desarrollo de la válvula pulmonar y el tracto de salida derecho. Por lo tanto, aquí se da la estenosis infundibular y valvular pulmonar, primer defecto de la tetralogía de Fallot. Luego se ocasiona un engrosamiento y una hipertrofia en la pared del ventrículo derecho, secundario a esa obstrucción del tracto de salida derecho, dándonos el segundo componente de la tetralogía de Fallot, que es la hipertrofia ventricular derecha. Ese desplazamiento de ese septo conal hace que el espacio que perdió la pulmonar lo gane la aorta. Entonces, siempre la aorta en los pacientes con Fallot es amplia, es grande y está cabalgando sobre el defecto del tabique interventricular. Por lo tanto, tenemos un cabalgamiento aórtico, que sería el tercer defecto en la tetralogía de Fallot, y se da una comunicación interventricular por mal alineamiento o mala alineación. Este septo interventricular debería seguir creciendo y pegarse con el septo conal, pero como están mal alineados, nunca se encuentran, nunca se pegan y siempre va a haber una comunicación interventricular subaórtica, que sería el cuarto defecto en la tetralogía de Fallot, con cortocircuito derecha-izquierda. Entonces miren que es un ejemplo típico de cómo una monología embrionaria ocasiona una tetralogía anatómica. La placa de tórax típica es la que ustedes ven acá, lo que llaman el corazón en bota o en sueco, donde el paciente tiene una cardiomegalia, pero que no es muy severa, tiene levantamiento del ápex porque está aumentado de tamaño el ventrículo derecho, se pierde la muesca de la arteria pulmonar y hay grados variables de oligoemia pulmonar, de hipoflujo pulmonar. Ya pasando al segundo grupo, la fisiología de transposición, pues el ejemplo típico es la transposición de las grandes arterias. Entonces miren que aquí hay una discordancia ventriculoarterial. Del ventrículo derecho no está saliendo la pulmonar sino la aorta, y del ventrículo izquierdo está saliendo la arteria pulmonar. Hay una circulación en paralelo. Para que esto sea compatible con la vida, como ven acá en este esquema, tiene que haber una comunicación interauricular o foramen oval permeable y un ductus arterioso permeable.
Si esto no se da, es una cardiopatía incompatible con la vida porque es una circulación en paralelo y no había un sitio de mezcla. Entonces son pacientes en los cuales es peor poner oxígeno que no ponerlo cuando nacen. Hay que tener un índice de sospecha muy alto. Miren la radiografía de tórax, vamos a estar un corazón ovoide, ovalado, una cardiomegalia que no es tan severa y un pedículo vascular que generalmente es angosto. Y miren en la imagen ecocardiográfica, del ventrículo izquierdo está saliendo la pulmonar, del ventrículo derecho arriba está saliendo la aorta, con emergencia de los vasos en paralelo. Es una imagen típica ecocardiográfica. En eco, pues los vasos no se ven así porque los vasos normalmente se cruzan, la aorta y la pulmonar. Aquí se ven unos vasos emergiendo en paralelo. Ya para el tercer grupo, que es el grupo de cardiopatías cianosantes con situación de mezcla obligada, debemos dividirlos en tres segmentos: a nivel auricular, a nivel ventricular y a nivel arterial. A nivel auricular, la cardiopatía por excelencia sería la anomalía total de retorno venoso pulmonar o drenaje venoso pulmonar anómalo total y la aurícula única. Cuando es a nivel ventricular, el ejemplo típico es el ventrículo único. Miren acá un ejemplo de un ventrículo único de doble entrada, doble salida, sin estenosis pulmonar. Pues obviamente toda la sangre se mezcla de manera obligada a nivel ventricular, se desatura y sale a la misma presión y baja saturación por la aorta y por la pulmonar. Un caso de ventrículo único, ese es solo uno de los más frecuentes, porque tenemos diversos tipos de ventrículos únicos, de doble entrada, de doble salida, con entrada única, con salida única, y con estenosis pulmonar o sin estenosis pulmonar. Ya cuando hablamos de la mezcla a nivel arterial, tenemos el truncus arterioso y el corazón de salida única aórtica por atresia pulmonar o de salida única pulmonar por corazón izquierdo hipoplásico. Esos son casos muy, muy, muy severos. Miren aquí para repasar lo que es una anomalía total del retorno venoso pulmonar, que les decía que es un ejemplo de la situación de mezcla obligada a nivel auricular. Nos da esta imagen donde el drenaje de las venas pulmonares izquierdas, que son estas y las derechas, llegan a un colector. Este colector puede llevar la sangre a la región supracardíaca, infracardíaca o intracardíaca. En este caso les puse el esquema de lo más frecuente que vemos, que es un drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco, donde ese colector va a llevar la sangre a una vena vertical ascendente que llega a la vena innominada, vena cava superior, aurícula derecha. Se llama, por lo tanto, drenaje venoso pulmonar anómalo total supracardíaco. En este caso no es obstructivo, miren que tiene muy buen calibre. Eso nos da una imagen en la placa de tórax como esta, que le han llamado la imagen del muñeco de nieve. Y ustedes lo van a ver y sí, se ve esta imagen que es como si fuera la cabecita del muñeco de nieve, que es la vena vertical ascendente, la innominada de la vena cava superior dilatadas, dan como la cabeza del muñeco de nieve, y la cardiomegalia que se genera, que es más extensa de cavidades derechas, sería el cuerpo del muñeco de nieve. Esta imagen no la van a alcanzar a ver en recién nacidos, pero sí en pacientes mayores de 3 o 4 meses. Si hacemos un cateterismo en la angiografía, miren acá, la vena vertical, vena innominada, vena cava superior, aurícula derecha en el cateterismo. Ya otra patología de este grupo es la mezcla a nivel arterial, mezcla obligada a nivel arterial, donde lo que se observa es el truncus arterioso. El truncus arterioso básicamente se da por un defecto completo del tabique aortopulmonar. Ese tabique aortopulmonar normalmente está creciendo y se une con el tabique interventricular. Como no existe, pues nunca se unen, nunca se encuentran y siempre va acompañado de una comunicación interventricular amplia que permite que se mezcle la sangre a nivel ventricular y luego a nivel arterial. Entonces sale la sangre a la misma presión y a la misma saturación hacia la pulmonar y hacia la aorta y rápidamente nos puede generar hipertensión pulmonar hiperkinética. Es un ejemplo típico de una cardiopatía cianosante, pero con hiperflujo pulmonar. Esos pacientes también hay que operarlos tempranamente. La atresia pulmonar puede ser con septum íntegro o con comunicación interventricular. Miren que aquí en el esquema de abajo la válvula pulmonar nunca se abrió, nunca se permeabilizó. Entonces la sangre llega al ventrículo derecho, no tiene por dónde salir, retorna por la tricúspide, pasa a través del foramen ovalo CIA a las cavidades izquierdas, sale por la aorta y requiere totalmente la presencia de un ductus arterioso permeable que permita el paso de la sangre al tronco pulmonar y a las ramas pulmonares. Si este ducto se cierra o el foramen oval se cierra, es una patología incompatible con la vida. Si tenemos esta patología más una comunicación interventricular, pues ahí se desarrolla un poquito mejor el ventrículo derecho porque hay paso de sangre a través de la C y B, pero el problema es que estos pacientes pueden cursar con
ausencia de tronco pulmonar o de las ramas cuando hay una ausencia del sexto arco aórtico. Entonces, dependiendo de las asociaciones, pueden ser pacientes muy complejos de tratar. La ecocardiografía es un método fundamental de imagen que nos permite el diagnóstico. En este caso, un ventrículo único con salida única aórtica por atresia pulmonar nos permite además medir la función. Y la peor de las cardiopatías congénitas, que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Como su nombre lo dice, todo el lado izquierdo es hipoplásico. Hay hipoplasia del ventrículo izquierdo, la válvula mitral es hipoplásica o atrésica, la válvula aórtica es también hipoplásica o atrésica y siempre la aorta ascendente es muy pequeña, muy hipoplásica, logrando un tamaño aceptable hacia la aorta transversa y hacia el istmo, pero antes es una aorta muy hipoplásica, 2-3 milímetros en algunos casos de diámetro, que requiere un manejo específico. Es la cardiopatía más ductus dependiente de todas. ¿Por qué? Porque aquí no solamente el flujo sistémico depende del ductus, sino el flujo coronario. Miren que acá la sangre llega de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Si no hay atresia mitral, puede entrar al poco ventrículo izquierdo que hay hipoplásico, pero rápidamente la sangre retorna y pasa a través de la CIA o foramen oval a cavidades derechas, tronco pulmonar, y a partir del ductus es que se logra circulación hacia las coronarias y hacia la circulación sistémica. Entonces, ven que el flujo de las coronarias también depende del ductus, por eso les decía que es la cardiopatía más ductus dependiente de todas. Esos pacientes requieren un abordaje inicial, no ponerles oxígeno suplementario, manejar los líquidos basales, no hacerles restricción de líquidos porque la hipovolemia hará que el ducto se cierre y obviamente hay que ponerles prostaglandinas y no colocar oxígeno suplementario. Esas prostaglandinas nos permiten mantener abierto el ductus para que el paciente se compense y pueda hacer el primero, segundo y tercer estadio de Norwood. ¿Qué tenemos que hacer? Como el paciente solo tiene un ventrículo que es el derecho funcional, ese ventrículo derecho lo dejamos como sistémico, se hace una anastomosis entre la pulmonar y la poca aorta que tiene, construyendo una neoaorta, se desconectan las ramas pulmonares del tronco pulmonar y soluciono la circulación sistémica. ¿Sí? Porque tengo una neoaorta que luego va a la aorta transversa, que es de mejor tamaño, y favorezco el flujo sistémico. El problema es que ya me quedé sin flujo pulmonar, entonces tengo que hacer una fístula sistémico pulmonar desde la subclavia o la innominada hacia la rama pulmonar derecha o izquierda o hacia la confluencia de las ramas para garantizar el flujo sanguíneo pulmonar. Luego el paciente más adelante, cuando tenga 10, 11 meses, va a necesitar el segundo estadio, que es el GLEN, donde hacemos una derivación cavo-pulmonar superior, es unir la cava superior con la rama pulmonar derecha, y luego la cava inferior con la rama pulmonar derecha, completando la cirugía de Fontan, que es de las cirugías más complejas que usamos en cirugía cardiovascular pediátrica. Esa cirugía de Fontan realmente es muy interesante porque se hace ya por encima de los 2, 3 o 4 años de vida. El paciente mismo pide la cirugía porque ya está más desaturado y el GLEN no es suficiente. Puede hacerse intra o extracardíaco. Hoy en día se hace más extracardíaco porque es mucho más fácil técnicamente, tiene menos complicaciones, menos riesgo de arritmias, de trombos, de obstrucción y se hace con un conducto de Goretex o politetrafluoroetileno que permite llevar las sangre de la vena cava inferior hasta la rama pulmonar derecha. Una vez completada esta derivación cavo-pulmonar total, pues todo el retorno venoso sistémico queda derivado directamente a la circulación pulmonar para que esta sangre se oxigene, completándose pues esta cirugía de Fontan. Algunos pacientes que tienen síndrome de corazón izquierdo hipoplásico límite, donde uno no sabe si a futuro van a seguir un camino univentricular o biventricular, pues pueden ser sometidos al Norwood híbrido porque se hace una parte por cirugía y otra por cateterismo. Entonces, ¿qué se hace? El ventrículo derecho es el que está manejando la sangre, toda la volemia del paciente. La sangre se va a ir hacia la aorta y hacia las pulmonares. Hay que colocar un stent en el ductus para garantizar que la sangre a través del ductus pase a la aorta y a la circulación sistémica. Y hay que hacer un bibanding o ligar de manera parcial las ramas pulmonares para que queden de un diámetro menor que controle un poquitico la cantidad de sangre que se va a la circulación pulmonar. Eso es lo que llamamos un Norwood híbrido porque se hace parte por cateterismo de hemodinamia, parte por cirugía cardiovascular y nos permite ver el paciente a futuro. La ecocardiografía es fundamental, nos permite hacer el diagnóstico anatómico, morfológico, funcional, evaluar la presión pulmonar, si hay signos de hipertensión pulmonar o no, y técnicas avanzadas como esta que les muestro aquí, el strain, nos permite ver cómo es la deformación y la contractilidad a nivel apical, a nivel medial y a nivel basal
tanto en el ventrículo izquierdo como en el ventrículo derecho. Entonces, miren que son técnicas muy avanzadas que nos permiten una valoración integral del niño con cardiopatía congénita. Muchas gracias por su atención y pues abro la sesión de preguntas que pueda tener el auditorio. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Doc, ¿qué expectativa de vida tienen estos niños con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico? Bueno, Daniel, muy buena pregunta. Eso depende mucho del tipo de cardiopatía que tenga nuestro paciente, ¿sí? Entonces, generalmente las cardiopatías cianosantes, tipo corazón izquierdo hipoplásico, ventrículo único, tienen una expectativa de vida menor, pero la cirugía cardiovascular en congénitas ha avanzado muchísimo. Entonces, digamos que los pacientes que mayor mortalidad tienen son los de corazón izquierdo hipoplásico, variedad mitroaórtica, donde algunos pueden fallecer en el periodo neonatal, lo mismo que algunos niños con atresia pulmonar con septum íntegro, que ya tienen sinusoides, o sea, tienen una circulación coronaria dependiente del ventrículo derecho. En los demás escenarios en general les va muy bien y con un diagnóstico temprano y adecuado manejo médico y quirúrgico, la mayoría llegan a la edad adulta con una aceptable calidad de vida. Muchas gracias, doctor. Muy Doctor, bien. y otra pregunta. En el caso de la tetralogía de Fallot, digamos, por esa dilatación de la aorta de la que usted nos hablaba y el desplazamiento y el cabalgamiento, digamos, estos pacientes ya en la vida adulta tienen alguna repercusión, digamos, no sé, son hipotensos crónicos o tienen alguna repercusión por el diámetro de la aorta. Pues Daniel, por esa razón no. En general estos pacientes tienen más problemas es en la circulación pulmonar. Son pacientes en los cuales, primero que todo, hay que hacer un diagnóstico temprano. Ustedes habrán leído, habrán escuchado que existen pacientes con tetralogía de Fallot con buena anatomía, lo que antiguamente llamaban Fallot rosado, y pacientes con mala anatomía, lo que llamaban Fallot azul, que eran muy cianóticos porque tienen estenosis infundibular y valvular pulmonar muy severa y muchas veces ramas pulmonares hipoplásicas. Entonces, si es un paciente de mala anatomía, generalmente hay que operarlos tempranamente con una fístula sistémico pulmonar y ya cuando tengan más de 3 o 6 meses se hace la corrección completa de la tetralogía de Fallot. Si el paciente tiene buena anatomía, no tiene tanta estenosis pulmonar, se puede observar los primeros meses y entre los 3 y los 6 meses hasta el año se podían operar para hacer la corrección completa. En los mejores casos, los pacientes llegan muy bien a la vida adulta sin intervenciones, pero hay un porcentaje de ellos que quedan con insuficiencia valvular pulmonar severa, que va llegando a dilatar poco a poco el ventrículo derecho y que terminan en un cambio valvular pulmonar que puede ser años después de la corrección completa. Algunos pacientes requieren más de 2 o 3 cirugías, necesitando nuevo cambio de la válvula pulmonar y cuando llegan adultos generalmente tienen una calidad de vida buena, pero ya han necesitado cambio de la válvula pulmonar. Generalmente colocamos prótesis valvulares biológicas que no necesitan anticoagulación, pero que sí requieren antiagregación plaquetaria. No tenemos problemas realmente en la circulación izquierda, es muy raro, y es muy raro que tengan hipotensión o problemas de la aorta, porque la aorta sí está un poquito dilatada, pero esa dilatación no es excesiva, y ya cuando el paciente se corrige quirúrgicamente, tienden a compensar y no se sigue dilatando la aorta. Doc, muchas Bueno, gracias. muy bien, Daniel, muy buenas preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Doctor, yo tengo una. Claro que sí, Andrea, cuéntanos. Es un poco, no sé decirlo, como sencilla, No importa, estamos para eso, para poder resolver lo sencillo y lo complejo, tranquila. porque en la comunicación interauricular no se puede iniciar, o sea, no se puede como corregirlo con tratamiento farmacológico. Farmacológico. Entonces, mira que la comunicación interauricular, ¿sí? Es un defecto del tabique que divide las dos aurículas del corazón. Es un defecto que generalmente es ostium secundum, o sea, en la porción medial, y que si son defectos menores de 8 milímetros de diámetro, generalmente son pequeños, no generan repercusión y no hay que cerrarlos. Si son defectos mayores a 8 o 10 milímetros de diámetro, ya tienen más repercusión. No hay ningún medicamento que genere que estos defectos se cierren. Nos pueden ayudar los medicamentos como tratamiento anticongestivo para limitar ese cortocircuito izquierda-derecha y que no haya tanta dilatación de cavidades derechas y retrasar el desarrollo de la hipertensión pulmonar. Entonces, esto sí lo podemos hacer con medicamentos, pero no son curativos solo para
tratar de controlar la repercusión hemodinámica, y ya después de los 3 años de edad en general está indicado el cierre quirúrgico o por cateterismo si es un defecto mayor de 8 o 10 milímetros con repercusión. Si es un defecto menor de 8 milímetros, generalmente lo seguimos en el tiempo, pero pues no van a requerir ningún procedimiento invasivo. Listo, muchas gracias. Muy bien, Andrea. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno, les cuento que pues yo en estos momentos soy el presidente del capítulo de cardiología pediátrica de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Varias de estas presentaciones, artículos y revisiones están colgadas en la página de la Sociedad Colombiana de Cardiología en el locus correspondiente a capítulo de cardiología pediátrica. Entonces, cuando quieran pueden acceder ahí pueden bajar revisiones, artículos, presentaciones que vamos subiendo poco a poco y que están disponibles para la formación de ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto, estamos para atenderlos. María Clara. Hola, doctor, ¿cómo está? Doctor, muy bien, María Clara. no me alegro. Doctor, yo tenía una pregunta con respecto a la saturación preductal y postductal. Es que yo una vez vi que esa saturación se tomaba en la mano derecha y luego en el pie izquierdo, pero no sé si eso estuvo bien o cómo es la correcta toma de esa Sí, María Clara. saturación. Pues si tú tienes un paciente normal, o sea, un paciente que tiene levocardia, levoapex, situs solitus, ¿sí? Todo está correctamente posicionado. Entonces, la saturación preductal se toma en miembro superior derecho, está muy bien. Y la postductal se debe tomar en miembros inferiores, cualquiera de los dos, da igual en el piecito izquierdo o en el pie derecho, da igual. Lo importante es que sea en miembros inferiores, que sea postductal, porque algunos lo toman en miembro superior izquierdo y el miembro superior izquierdo sigue siendo preductal y está muy cercano al istmo aórtico, donde está el ductus y hay mezcla. Entonces, por eso en miembro superior derecho la preductal y en miembros inferiores la postductal. Como les decía, la diferencia debe ser de 3 puntos o menos. Si es mayor a 3 puntos la diferencia, eso ya es anormal y se debe medir en las primeras 24 horas de vida del recién nacido. Es uno de los métodos más importantes de tamizaje de cardiopatías. Entonces, ustedes que van a ir a un rural o que van a trabajar inicialmente como médicos generales, en los hospitales donde ustedes estén, instauren eso, el tamizaje neonatal de las cardiopatías. Entonces, apenas el niño nace, hacemos una muy buena historia clínica, un examen físico muy completo y miramos saturación pre y postductal. Si eso es anormal, sospechen una cardiopatía congénita importante. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, pues ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y pues estamos atentos a un futuro poder desarrollar algunas otras conferencias, actividades, talleres Doctor, con muchísimas ustedes. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.